tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. En busca de comenzar el proceso hacia la normalización del país, la nueva orden ejecutiva no contempla un toque de queda. Amplío a continuación. El gobernador Pedro Pierluisi anunció nuevos cambios a la orden ejecutiva sobre la pandemia del COVID-19. La misma iniciará el 24 de mayo y se extenderá por 2 semanas. El anuncio se hizo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La nueva orden regirá desde el lunes 24 de marzo hasta el domingo 6 de junio del 2021. La vuelvo a emitir por 2 semanas porque en la medida en que los indicadores se mantengan en la misma tendencia, podremos hacer cambios adicionales de aquí a 2 semanas. De la misma forma, si la tendencia cambia, haremos los ajustes necesarios. El primer ejecutivo estableció el fin del toque de queda a partir del 24 de marzo, pero también llamó a trabajo presencial en el gobierno. Se elimina el toque de queda impuesto el 15 de marzo del 2020, pues ya no se justifica. Se mantiene la restricción de aglomeraciones y se exige el distanciamiento físico, así como el uso de mascarilla en todo establecimiento público. Se requiere trabajo presencial en las operaciones gubernamentales mientras sea viable y se elimina la restricción del 30% de ocupación de la facilidad gubernamental cuando ésta recibe público. Los restaurantes podrán operar a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche y tendrán la oportunidad de recibir en sus instalaciones hasta el 50% de la ocupación. Los establecimientos comerciales, incluyendo los restaurantes, podrán operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Están excluidos de esta restricción las entidades médicas, farmacias, hospitales, los servicios religiosos, las gasolineras y los servicios de comida en hoteles y paradores. Los coliseos a partir de esa fecha podrán operar con un 30% de ocupación con algunas medidas sanitarias, dando preferencia a las personas que ya completaron el proceso de vacunación. Se autoriza la apertura de coliseos, pero con una ocupación máxima de 30% de la capacidad de la facilidad. Y se le exige prueba negativa a los asistentes, excepto si están vacunados completamente. Estamos ready para el choli. Entre los cambios más notables, se estableció la oportunidad de abrir campamentos de verano y el uso de playas casi sin restricciones. Se delega la autorización de los campamentos de verano, sujeto al cumplimiento del protocolo que deberá realizar y publicar el Departamento de Recreación y Deportes en coordinación con el Departamento de Salud. Es decir, que van a estar autorizados sujetos a cumplimiento con ese protocolo. El primer ejecutivo anticipó que se seguirá abriendo el país poco a poco si los ciudadanos continúan con medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Estas siguen siendo tan básicas como lavarse las manos constantemente, el uso de mascarilla y practicar el distanciamiento físico. Seguimos abriendo de forma gradual y dando beneficios a los vacunados, pues cuando todos nos vacunemos podremos verdaderamente regresar a la normalidad. Insisto en que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y que todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos, a sus familias, a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda. Buenas noches. La Asociación de Agricultores denunció un recorte de 58 millones en el presupuesto al Departamento de Agricultura, en lo que se catalogó como un golpe peor que el provocado por el huracán María en ese sector. Veamos los detalles en el siguiente informe.
Luego de años tratando de que sus cosechas resurgieran tras el embate del huracán María, los agricultores de la isla tienen otra preocupación. La Junta de Supervisión Fiscal recortó los fondos que recibe la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, ADEA, la cual está adscrita al Departamento de Agricultura. La agencia es la responsable de ofrecer las ayudas como subsidio salarial, incentivos de abono y el pago del bono de Navidad a empleados agrícolas. Hay un déficit o una falta de presupuesto de aproximadamente 50 a 60 millones que la agencia no tiene. Y al no tener ese dinero disponible, ¿qué significa? Significa que todas las ayudas que el Departamento de Agricultura, a través de las leyes, como la Ley 118 y otras leyes que aparecen constituidas, no se pueden ofrecer. Un cantazo que yo diría que es tan fuerte o más fuerte que el huracán María. Iris Rodríguez, presidenta de la entidad sin fines de lucro Productores de Café de Puerto Rico, enfatizó el problema que tienen los agricultores con la Ley 60 del 2019 que establece el Código de Incentivos. El subsidio salarial, que cuando se hizo la Ley 60, que es el Código de Incentivos, se eliminaron las leyes que había anteriormente para el subsidio salarial por hora y nos pasan por producción. Por favor, acabamos de pasar un huracán categoría 5, las fincas se destruyeron. ¿Qué producción puedo tener yo cuando yo siembro café y lo vengo a cosechar 3 años más tarde? Rodríguez aprovechó para expresar su preocupación por la falta de mano de obra que actualmente confronta el sector. ¿Ustedes saben cuánto es el salario agrícola, el mínimo? Si fuera 7.25, la gente estaría feliz. El agrícola no es eso. Son 5.25 o 5.45. 5.25. ¿Sabes? Y nadie en la finca le paga 5.25 a su empleado porque sabe que no va a conseguir empleado. Una de las interrogantes que se presentó durante la conferencia de prensa fue la seguridad alimentaria, que según Héctor Cordero está en peligro. Al mismo tiempo, mencionó que el gobierno nuevamente se olvidó de una de las industrias más importantes para el ser humano. El día de ayer el gobernador firmó la orden ejecutiva 2021-35 y lo felicito, porque esto es para crear el grupo asesor del salario mínimo. Pero nuevamente, señor gobernador, se olvidó del sector agrícola. Pero permítame recordarle, señor gobernador, el sector agrícola tiene en su plantilla sobre 50,000 empleos directos e indirectos. Así que mi mensaje, señor gobernador, aquí estamos, la Asociación de Agricultores, desde el 1924. Cordero dejó saber que luego que se anunciara la convocatoria de la conferencia de prensa, miembros de la Junta de Control Fiscal se comunicaron con la asociación, por lo que se espera tengan una reunión la próxima semana. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Salud. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Hoy hablamos sobre desórdenes y respuestas adaptivas del ánimo. Nos acompaña el médico internista Ángel Ramírez Mercado. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas. Bueno, vamos a entrar rápido en el tema, que son las respuestas adaptivas del ánimo. Bueno, mira, existe una serie de conceptos que pueden afectar el ánimo o las emociones de las personas en un momento dado. Todos hemos estado expuestos a estas reacciones de nuestras mentes como respuesta al adaptarnos a situaciones cotidianas. Hoy vamos a repasar brevemente algunos de estos conceptos que mencionamos repetidamente, muchas veces sin saber, ¿verdad?, cuál es su verdadero significado e implicaciones para el individuo, especialmente cuando estamos en mayo, que es el mes de concientización de la salud mental. ¿Qué es el estrés que prácticamente todos los periodistas padecemos de él? Todos padecemos de estrés. Muy bien. Definitivamente. Bueno, en general, el estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diferentes mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es el modo en que un cuerpo reacciona a un desafío. De acuerdo con el evento estresante, la manera del cuerpo a responder al estrés es mediante el sistema de activación, que da lugar a las respuestas de lucha o huida. Por esto, cuando un animal, por ejemplo, se enfrenta a una situación estresante, puede ya sea huir, ¿verdad?, del lugar, como hacen los gatos, sí, o atacar y enfrentar, como generalmente hacen los leones. En los seres humanos, el estrés normalmente describe una condición negativa
o por el contrario, una condición positiva que puede tener un efecto mental, físico e incluso de bienestar o malestar al procesar dicha situación. Podríamos hablar del estrés en dos términos, el eustrés o el estrés positivo, el cual es un proceso natural y habitual de adaptación circunstancial con el objetivo de poder resolver una situación compleja que requiere de esfuerzo, conocimiento o inteligencia. Y el distrés o estrés negativo, que es aquel en el cual la persona supera el potencial de homeostasis o equilibrio del organismo, causándole fatiga, mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y de ira. Las emociones se pueden definir como un estado de ánimo que aparece como reacción a un estímulo, lo que hace pensar que el estrés es una emoción, ya que tiene las características de una emoción. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y se acompañan de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentar a una amenaza. La ansiedad adaptativa es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas que pueden resultar estresantes. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad es deseable para el manejo de las exigencias o demandas del medio ambiente. Solo cuando sobrepasa cierta intensidad o cuando supera la capacidad entre el individuo y el medio ambiente es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando esto un malestar significativo, presentando con síntomas físicos, psicológicos y conductuales. En conclusión, la ansiedad es un estado emocional que surge cuando una persona se siente en peligro, sea real o imaginaria la amenaza. Es por lo tanto una respuesta normal o adaptativa que prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Ya hablamos del estrés, hablamos de la ansiedad, hablemos ahora de la fobia. Bueno, mira, una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. Esto no es sencillamente un miedo, pues guardan ambas condiciones grandes diferencias. También se pueden catalogar como fobia unos sentimientos de odio o rechazo hacia algo que, aunque no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales o sociales, como por ejemplo la xenofobia, ¿verdad?, que es el odio o rechazo a extranjeros, y la homofobia, pues a los homosexuales. Se ha determinado que la fobia es la enfermedad mental más común entre las mujeres en todos los grupos etarios y la segunda más común psicopatía en hombres mayores de 25 años. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. Existen un sinnúmero de diferentes tipos de fobias y cada una de ellas pues posee un nombre sumamente extraño. Por ejemplo... No me lo complique más porque está hoy un poquito complicado. Y ahora te voy a decir algunos tipos de fobia, los nombres de ellas. Por ejemplo, la acrofobia, ¿verdad?, que es el miedo a las alturas. La hidrofobia, que es el miedo al agua. La agorafobia, que es el tener miedo o pánico a los espacios abiertos. La ailurofobia, que es tenerle miedo a los gatos. ¿Cómo es eso? Sí, la lectorofobia, le tiene miedo a las gallinas y a los pollos. La genofobia a los hombres. La ginefobia o la ginofobia a las mujeres. La antropofobia es en las personas en general, a la gente le tiene pánico a la persona. La blatofobia la vemos con cierta frecuencia cuando las mujeres ven una cucaracha, ¿verdad? Y empiezan a gritar y se trepan en una silla. ¿Y está la de los lagartijos también ahí? Bueno, hay algo parecido. Sí. La claustrofobia a los espacios cejados, de hecho, muchos padecemos, yo entre ellos, ¿verdad? La coulrofobia a los payasos. Bueno, es que hay un payaso de la televisión malo. Bueno, sí. Sí, de una película malo. Sí, claro. Déjame decirte que Ajá. hay una que obviamente, pues, yo me imagino que pocas personas deben tener, que es la crometofobia, que es fobia al dinero. Fíjate, yo no tengo esa. Si alguien quiere donarlo, no tengo ningún Pero problema. pronto algunas personas van Ajá. a tener didaskelonofobia, ¿Qué es que eso? es fobia a ir a la escuela.
Eso todos los niños. Y algunas personas aquí, por ejemplo en el canal, deben de tener ergofobia, que es fobia al trabajo. Delgado, nuestro camarógrafo. Hay personas que tienen cibofobia, que es fobia a los alimentos, eisoptofobia, que es fobia a los espejos, mirarse los espejos. Pero los vampiros también. Los vampiros particularmente. La musofobia, que me preguntaste de los lagartijos, ahora te digo de los ratones. Esta fobia es una que ha creado recientemente el mundo y es la nomofobia, que es miedo a salir de la casa sin el celular. Hay personas que yo creo que eso bueno, yo he regresado al trabajo porque he dejado el teléfono. Llegué a mi casa, se me quedó el teléfono y regreso. Mira a ver si tú has sufrido de esta fobia, la penterafobia, fobia a la suegra. No. Está bien. Pero fíjate, una de las más interesantes que a mí más me llama la atención es esta, que es la hipopotomonstrosesquipedalofobia. Repítalo de nuevo. Sí, claro que Repítalo de nuevo. Hipopotomonstrosesquipedalofobia. De hecho, estuve practicándolo bastante. Sí. Claro que sí. ¿Tú sabes qué? Que esto es una fobia a pronunciar palabras largas o complejas. Yo creo que esa yo la tengo. Y a veces digo, me voy a equivocar y efectivamente me equivoco. Pues tengo que ya tú sabes cómo se llama. Me ha pasado en el aire también. Sabes cómo se llama esta fobia. Entonces, vamos a hablar del pánico. Mira, el pánico. No me digas que tiene una lista más todavía. No. Está bueno con las que dio. Fíjate que te estoy llevando por una línea de pensamiento y lo verás pronto. El pánico es un trastorno de ansiedad en el que las personas afectadas sufren de repetidos ataques súbitos de terror en ausencia de estímulos externos que puedan desencadenarlos. Los episodios frecuentes de terror acompañados de un fuerte estado de ansiedad se llaman ataques de pánico o crisis de ansiedad. El pánico es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo, acompañados por síntomas físicos que pueden incluir dolor de pecho, palpitaciones aceleradas del corazón, falta de aire, angustia o molestia abdominal. En el trastorno de pánico, los episodios sucesivos de terror aparecen acompañados de cambios significativos en el comportamiento del individuo y de una preocupación continua porque se produzcan nuevos ataques de pánico. Esta situación suele producir cambios en la vida del individuo que conllevan la evitación de las situaciones o lugares temidos, a huir de los estímulos fóbicos, apoyarse excesivamente en personas o en sustancias y a intentar controlar a toda costa estas reacciones que son temidas. Este comportamiento puede dar como resultado el que el individuo desarrolle agorafobia, o sea, fobia a estar en lugares públicos que impidan a esta persona afectada el poder escapar o incluso recibir ayuda en caso de un ataque de pánico. Y eso lo vemos con frecuencia. Hay personas que sufren de esto y lo que hacen es que, por ejemplo, si tienen que ir al banco y tienen agorafobia, van temprano y están haciendo la fila para que no haya muchas personas, pero si ellos ven que de momento el banco entra un grupo y se llena, empiezan a sentir sudoración en las manos, palpitaciones, le da miedo y o buscan un baño y se van a ese baño o salen del banco y se van. Vivir así no es muy bueno. Definitivamente, yo he tenido varios pacientes que lo tienen, ¿sabes? Para finalizar, ¿cómo se manifiestan los ataques de pánico? Bueno, se sabe que los ataques de pánico se manifiestan en todo tipo de trastornos de ansiedad, pero existe diferencia entre la ansiedad y el pánico, que radica en la duración e intensidad de estos síntomas. Los ataques de pánico son episodios de miedo intenso que duran poco tiempo, mientras que la ansiedad sobreviene de manera más gradual, menos intensa y se extiende en su duración del tiempo. En el trastorno de la ansiedad generalizada, el síntoma fundamental de ansiedad es persistente en el tiempo y generalizado sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades vitales. La ansiedad no está restringida a una situación en particular, ni se presenta en forma de crisis como la fobia y el pánico. El estado de ansiedad es casi permanente, mientras que el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que desemboca en crisis concretas o repentinos sentimientos de terror sin motivo aparente. De hecho, déjame decirte que para cualquier condición en relación a estos síntomas discutidos que usted pudiera estar padeciendo, les recomendamos buscar ayuda con un profesional de la salud mental, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, que pueda definir la causa de su padecimiento y establecer un plan efectivo de manejo para él mismo. Lo más importante de esto entonces es identificar, buscar ayuda. Justamente.
porque hay tratamiento para todo eso. Excelente. Si hay preguntas sobre el tema, que los va a ver, y me imagino que con las fobias esas que mencionó. Definitivamente. Y me imagino que con la que está larguita, que no la voy a pronunciar, no voy a intentar. Ajá. ¿Cómo se pueden comunicar con Pues ustedes? fíjate, pueden comunicarse en nuestras oficinas. Estamos en la Policlínica Monserrate, esto es en la avenida Monserrate en Carolina, y nuestro teléfono allí es el 752-5000. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muy bien. Esto es Noticias 13. Ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.